¿Alguna vez has sentido que el universo te ignora? Como si pidieras y nada cambia. Como si tus deseos se quedaran atrapados en el mismo lugar mientras la vida sigue. Hoy quiero hablarte de algo que cambió mi manera de manifestar por completo. Porque existe una forma de pedir que no nace de la desesperación, sino de la alineación. Y cuando tú te alineas, las cosas empiezan a moverse. Se abren puertas, aparecen personas clave, llegan ideas, oportunidades, y lo que parecía lejano se vuelve posible. La mayoría de la gente aprendió a pedir mal. Piden desde el miedo, piden desde la urgencia, piden como si el universo fuera alguien al que tienes que convencer. Pero el universo no responde a la ansiedad, responde a la certeza, no responde a por favor. Responde a esto es coherente conmigo, esto ya vibra conmigo, esto ya tiene espacio en mi vida. Y quédate conmigo hasta el final porque hoy te voy a compartir un proceso paso a paso. Cómo formular tu intención, cómo activar la emoción correcta, cómo usar visualización de forma práctica, cómo limpiar creencias que sabotean tu manifestación y cómo tomar acción inspirada sin caer en control o desesperación. Bienvenida, bienvenido a Energía del Espíritu. Yo soy Selena Reyes. Y si tú estás listo para activar tu poder personal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte contenido que puede cambiarte la vida. Y si quieres apoyarme, deja en los comentarios 37. Plus, ahora sí. Vamos a empezar. 1. El error. Nara 1. Pedir sin claridad. Todo en el universo empieza con una intención. Antes de existir en lo físico, existe como idea, como deseo, como visión. Pero aquí está el problema. Mucha gente manda intenciones débiles, confusas, a medias, y luego se pregunta por qué la vida responde con resultados igual de confusos. Déjame darte un ejemplo muy simple. Imagínate que entras a un restaurante y le dices al mesero, quiero comida. ¿Comida de qué? Pasta, ensalada, algo picante, algo dulce, algo ligero. Sin claridad, no hay manera de que te den exactamente lo que tú quieres. Con el universo pasa lo mismo. Cuando tú dices, quiero ser feliz, quiero más dinero, quiero amor, eso deja demasiado espacio para interpretación. Y el resultado suele ser señales mezcladas, avances a medias, oportunidades que aparecen pero no encajan. Y terminas frustrándote. La claridad es un imán. La claridad es dirección. La claridad le da forma a tu energía. Así que el primer paso es este. Define tu deseo con precisión. En vez de decir, quiero ser rica, prueba con algo como, estoy generando $10,000 al mes haciendo un trabajo que disfruto, con horarios que me dan libertad y paz. En vez de decir quiero amor, prueba con, estoy en una relación estable y apasionada con una persona emocionalmente disponible, que me respeta, me elige y construye conmigo. No se trata solo de pedir, se trata de formular. Y aquí va algo que yo hago personalmente. Cuando escribo una intención me hago 3 preguntas. ¿Qué quiero exactamente? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué experiencia quiero vivir? ¿Cómo me quiero sentir cuando eso sea real? Cuando tú respondes esas 3 cosas, tu deseo deja de ser una nube y se vuelve un destino. 2. El universo no escucha tus palabras, escucha tu estado. Ahora, claridad sola no basta, porque puedes escribir una intención perfecta, pero si por dentro estás en duda, en miedo, en carencia, el mensaje real que estás enviando es otro. ¿Te ha pasado que entras a un lugar y sientes el ambiente sin que nadie diga nada? ¿Sientes tensión? ¿O sientes alegría? ¿O sientes incomodidad? Eso es energía emocional. Y esta parte es clave. El universo responde más a tu estado interno que a tu discurso. Puedes repetir afirmaciones 100 veces, pero si en el fondo piensas, esto no me va a pasar a mí, estás manifestando esa distancia. Por eso, cuando alguien desea algo con desesperación,
muchas veces lo aleja más, porque la desesperación vibra como no lo tengo, me falta, no alcanza. Si no llega pronto, me rompo. Y esa energía atrae más experiencias que confirman lo mismo. Falta, demora, bloqueo. Entonces, ¿qué hacemos? Alinea la emoción con el resultado. Si quieres abundancia, no esperes a que el dinero llegue para sentirte abundante. Empieza a practicar el estado de abundancia ahora. Gratitud, orden, capacidad de recibir, calma con el futuro. Si quieres amor, no esperes a la pareja perfecta para sentirte amada. Empieza por darte amor tú, hablarte bonito, poner límites, cuidar tu energía, elegirte. Porque cuando tú te conviertes en la versión que ya vive eso, el universo deja de verte como alguien que pide y empieza a verte como alguien que coincide. Y aquí viene un punto importante. Tu mente no distingue del todo entre lo imaginado y lo real. Por eso técnicas como visualización funcionan, porque entrenan tu sistema nervioso, tu enfoque y tu identidad. 3. Visualización que funciona, no fantasía vacía. La visualización no es soñar despierto, es entrenar una realidad interna con tanto detalle y emoción que tu mente empieza a aceptarla como posible. Los atletas de élite hacen esto todo el tiempo. Antes de competir se ven cruzando la meta, sienten el cuerpo, escuchan el público, se imaginan el momento exacto. ¿Y por qué funciona? Porque tu enfoque crea caminos, tu energía organiza tus decisiones, tu identidad filtra oportunidades. Entonces, ¿cómo visualizas de manera efectiva? Ejercicio simple, 5 minutos. Encuentra un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira lento, profundo. Relaja hombros, mandíbula, abdomen. Visualiza tu deseo como si ya estuviera pasando. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué estás tocando? ¿Qué ropa llevas? ¿Quién está contigo? Ahora lo más importante. Siente. No lo mires desde lejos como una película. Métete dentro de la escena. Siente orgullo, alivio, paz, gratitud, emoción. Y cuando termines, no saltes al «y si no pasa». Termina con una frase de cierre como «esto es coherente conmigo. Estoy lista para recibir. Gracias». 4. Lo que te sabotea. Creencias limitantes. Aunque hagas intención, emoción y visualización, hay algo que puede bloquear todo. Tus creencias. Creencias como «el dinero cuesta demasiado». A mí siempre me dejan. Yo no tengo suerte. Éxito es para otros. Yo no soy suficiente. Y lo más fuerte es esto. Muchísimas de esas ideas no nacieron en ti. Las aprendiste, te las repitieron, las heredaste o las construiste por experiencias pasadas. Pero una creencia no es una sentencia, es un programa. Y un programa se puede reescribir. ¿Cómo reescribir en tiempo real? Cuando aparezca una creencia limitante, haz esto. Paso 1. Nómbrala. Ok, estoy pensando que el dinero es difícil. Paso 2. Cuestiónala. ¿Esto es 100% verdad? ¿Siempre? ¿Para todo el mundo? Paso 3. Sustitúyela por una creencia puente, realista, creíble. En vez de soy rica ya mismo. Si tu sistema no lo cree, usa. Estoy aprendiendo a generar más. Estoy creando nuevas fuentes. Cada mes avanzo. O yo sí merezco amor sano. Estoy construyendo la versión de mí que lo sostiene. Repetido con constancia, tu subconsciente cambia el patrón. Y cuando tu patrón cambia, tu realidad empieza a responder distinto. Porque manifestar no es solo pedir, es convertirte. 5. Gratitud. El acelerador. La gratitud no es un cliché, es una frecuencia de recepción. Cuando tú practicas gratitud, tu enfoque deja de buscar lo que falta y empieza a reconocer lo que ya está funcionando. Y eso te cambia el estado interno. La mayoría dice, voy a agradecer cuando tenga lo que quiero. Pero es al revés. Agradecer antes no es mentira, es entrenamiento energético. Ritual simple. Cada mañana, antes de mirar el celular,
Di o escribe 3 cosas por las que agradeces hoy. Pequeñas cuentan: tu cama, tu cuerpo, el aire, una oportunidad, un mensaje, un aprendizaje. Y luego agrega una gratitud anticipada, como si ya estuviera. Gracias por mi nueva etapa profesional, por la estabilidad económica, por los clientes correctos, por la paz en mi hogar. No para engañarte, para acostumbrarte a recibir. 6. Acción inspirada. El puente entre energía y mundo real. Y ahora esto es esencial. El universo te abre caminos, pero tú caminas. Si pides éxito y nunca aplicas, nunca estudias, nunca te mueves, estás mandando un mensaje contradictorio. La acción inspirada a veces se siente como una idea repentina, un impulso de escribirle a alguien, ganas de tomar un curso, limpiar tu casa, ordenar finanzas, actualizar tu CV, subir tu contenido, decir que no a algo que ya no va contigo. A veces es pequeño, pero correcto. Y lo correcto repetido se vuelve destino. 7. Confiar y soltar. La parte más difícil. Lo más duro para muchos no es pedir, es esperar sin ansiedad, porque quieres controlar el cómo y el cuándo. Pero el universo tiene tiempos que no siempre se sienten humanos. Que tú no veas resultados inmediatos no significa que no esté pasando nada. Piensa en una semilla. Tú no la desentierras diario para ver si creció. La riegas, la cuidas y confías. Así funciona esto. Defines tu intención, alineas tu emoción, visualizas limpias creencias, agradeces, tomas acción, inspirada, y luego sueltas. Suelta el control, suelta la obsesión, suelta el miedo, y observa cómo la vida empieza a acomodarse con más facilidad. Cierre, call to action. Todo lo que tú deseas está más cerca de lo que piensas, pero requiere alineación. Hoy te invito a elegir una sola intención, solo una. Escríbela con claridad, siéntela como real. Haz una acción hoy, aunque sea pequeña, y luego confía. Si este video te aportó valor, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué estás manifestando en este momento? Y no olvides suscribirte a Energía del Espíritu para más contenido de manifestación, mentalidad y crecimiento personal. Yo soy Selena Reyes y nos vemos en el próximo video.